China, ya estamos, ¿no es cierto, Gonzalo? ¿Cómo les va, chicos? Hola, Debo. ¿Cómo están? Hola. Hola, Gonza. Así es. No es poco. No es poco, ya va una semana. Faltan algunas más, pero no importa. Ya van a ir pasando así nomás. Miren, sí, Daniela se agarra así, ¡ah! Una semana. Sí, Pasa yo volando. les aviso, es tan intenso esto que cuando se dan cuenta ya están terminando quinto. Dicen, ¿cuándo pasó el tiempo? Es así, porque es Ojalá. Es terrible, terrible. Los chicos de quinto después te agarra como una cosa, ¿viste? Ay, ahora me tengo que recibir. Entonces ya empiezan a tirar la palanca de mano, ¿viste? No les gusta tanto, hay que trabajar. Y Ojito. responsabilidades. Exacto, y se terminaron las vacaciones de 2 meses. Olvídate, olvídate, forever, forever. Eso ya era de la secundaria cuando éramos jóvenes, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Bueno, acá estamos, queremos curar gente, queremos diagnosticar, queremos hacer todas esas cosas. Bueno, a remar y a remar que ya vamos a llegar. Pero les repito, se va a pasar volando, volando, ni se van a dar cuenta de lo intenso que es. Bueno, ¿hoy qué tenemos en el menú, doctor Sevilla? Hoy vamos a ver músculos de antebrazo y algunas particularidades para relacionar un poco las inervaciones y todo eso y algunas lesiones. Voy a mostrar y la importancia de evaluar la mano antes de suturar o algo de eso. Excelente. Bueno, más paciencia que el doctor Sevilla no existe. Más para explicar todos estos temas. Así que aprovechenlo porque es invalorable. Bueno, los dejo así, ya empiezan, Gonza. Dale, Debo, si te parece, ¿eh? Avanti. Yo ahora comparto. Ah, Popeye, ¿no? No sé si saben quién era Popeye, los chicos, Gonzalo. Bueno, era un personaje muy importante de Yo nuestra sí, época, yo por lo así vi, yo lo decirlo. vi. Mirá, Thaís lo vio, Thaís, no, no parecías tan grande, querida, En ¿no? Brasil, imagínate, en Brasil pasaba Sí, eso. es famoso, Popeye. Ah, mirá, mirá, claro, yo lo veía cuando yo era chica. Esto es, pero era en blanco y negro. ¡Ah, socorro! No, 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 yo Y vi en la color, yo vi que en su novia color. era la Olivia Palito, se llama en Brasil, no sé cómo es en español, pero era Olivia, Olivia Palito, Olivia. de Exacto, flaquita. la flaca Sí. escopeta. Bueno, Bueno, más de todo puse Popeye porque Popeye tiene algo distinguido, que son sus antebrazos, ¿eh? Son bien musculosos. Como vamos a ver músculos, lo quise poner y traerlo a colación. Bueno, vamos a empezar primero a hacer un recordatorio de los movimientos de la mano y de los dedos. ¿Por qué digo esto? Porque los músculos del antebrazo básicamente lo que van a hacer es mover el carpo y los dedos. Estamos entonces básicamente sumado a la pronosupinación, ¿eh? Pero básicamente y a grosso modo vamos a ver esos movimientos. Entonces, fíjense en esta figura, tenemos una posición anatómica en posición neutra. Si yo la desvío hacia cubital, ¿se acuerdan que algo vimos en movimientos del carpo? Si yo la desvío a cubital, es una desviación cubital o bien una aducción, o sea, una aproximación. ¿Por qué? Porque la mano acá está en supinación en posición anatómica y esto sería interno y el eje del cuerpo estaría de este lado. ¿Se entiende? En cambio, del lado del pulgar, si yo hago una desviación radial, lo que estoy haciendo es alejar la mano. Por otro lado, vamos a tener movimientos de flexoextensión. Acá se ve más clara la flexión y la extensión de una vista anterior, la desviación radial y la desviación cubital. Y también vamos a tener movimientos de flexión de los dedos y extensión de los mismos. ¿Está? ¿Hasta ahí alguna duda?
No, profe. Bien. Bueno, los músculos del antebrazo los podemos dividir en tres grupos. Suele haber dos, algunos libros, pero yo los voy a dividir en tres grupos. Es más organizado y tal vez les resulte más fácil. Entonces, en el grupo anterior vamos a tener distintos planos. Vamos a tener 4 planos, o sea, 4 capas de músculos vamos a tener. En el grupo externo no vamos a tener planos y en el grupo posterior vamos a tener 2 planos, uno superficial y uno profundo. Vamos a empezar con lo que es el grupo anterior. El grupo anterior dije que tiene 4 planos y hay una diversidad de músculos que los podemos distribuir de la siguiente manera. Hola, En el profe. primer... Sí, ¿alguien habló? Bien, sigo. Estaban saludando. Buenas tardes. Perfecto. En el primer plano lo que vamos a ver, nos remontamos a esta figura y vamos a ver el pronador redondo, el palmar mayor o flexor radial del carpo, el palmar menor o palmar largo y el cubital. Ustedes me pueden preguntar, profe, ¿este músculo por qué está acá? Este músculo es el músculo braquirradial o supinador largo y pertenece al grupo externo. Pero como pertenece al grupo externo, ¿qué pasa? Su inserción es a nivel de lo que ya vamos a ver, la inserción del borde externo del húmero, pero se va hacia adelante. Entonces, muchas veces en una imagen de frente o una cara anterior del antebrazo, lo que vamos a ver es este músculo. Pero este músculo pertenece a lo que es el grupo externo. Luego vamos a tener un segundo plano con los flexores que son los flexor común superficial de los dedos. Un tercer plano, yo lo que no aclaré acá, voy de superficial a profundo. Entonces, este plano que tiene estos 4 músculos es lo más superficial. Saco estos músculos y paso al flexor común superficial de los dedos. Corto este músculo y lo que voy a encontrar es el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Y por último, en el tercio distal del antebrazo, lo que voy a encontrar es el pronador cuadrado. Es importante saber de acá que la mayoría de todos estos músculos está inervado por el nervio mediano, salvo el cubital anterior, y va a tener una inervación combinada el flexor profundo de los dedos, que es este. ¿Está? Eso es importante que lo sepan. Profe, Perfecto. Sí, en el libro dice que el pronador cuadrado está inervado por el nervio mediano. Creo que si no sí. leí mal ahí decía el cubital, ¿o no? Sí. No, Ah, no, pronador cuadrado. perdón. No, está Leí mal yo. bien, Regina. Acordate, todos los músculos están inervados por el mediano, salvo el cubital anterior Sí, y el flexor común profundo, que tiene doble inervación. ¿Está? O sea, si un nervio falla, va a andar parcialmente por el otro. claro. ¿Estamos? Bien. Bien, gracias. No, por favor. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Superficialmente, haciendo una inspección de la muñeca, fíjense que la parte donde más se notan los tendones va a ser en la región anterior de la muñeca, donde acá podemos distinguir los músculos principalmente del plano superficial de la región anterior. Fíjense acá apoyando los dedos están los 4 músculos. Pero ¿qué pasa? El pronador cuadrado no se va a ver a nivel distal. ¿Por qué? Porque termina en el tercio medio del radio.
está, que ya lo vamos a ver. Lo que vamos a ver directamente acá, que es el más pronunciado, es el flexor radial del carpo. ¿Está? Este tendón es muy importante, ya sea para hacer abordajes quirúrgicos o para palpar el pulso. ¿Por qué? Porque por fuera, en esta región de este tendón, está el canal radial, que el canal radial se limita por el supinador largo, que es el músculo este, acá, fíjense que acá hay un espacio, el supinador largo y el palmar mayor. Entonces, por fuera, enseguida ahí voy a palpar la arteria radial. ¿Estamos? Y es un sitio muy importante para palpar el pulso. ¿De acuerdo? Si seguimos a cubital, fíjense, vamos a ver otro tendón, que es el del palmar largo. ¿Eh? Fíjense, sería acá, iría ahí. Se puede palpar y se puede ver. A veces en algunos pacientes es inconstante este músculo. Igual no tiene importancia ese dato. ¿Eh? Y por último voy a palpar lo que es el flexor cubital del carpo o bien el cubital anterior. Es bien en la región cubital, fíjense cómo se marca. Entre el cubital anterior y el palmar largo, ahí hay una serie de tendones que son los del flexor superficial. ¿Está? Entonces podemos palpar o ver todos esos tendones. Es importante a veces saber, más de todo por si hay en una herida cortante en estas regiones, qué tendones pueden llegar a estar comprometidos. Y en la cara externa de la muñeca, pasando a esta imagen, lo que vamos a ver acá son tendones que van a formar como un triángulo. Y esta zona es la que se denomina la tabaquera anatómica. Es un sitio importante desde el punto de vista traumatológico porque es un lugar de asiento de muchas patologías como tendinitis y también de heridas cortantes donde nos permite saber qué tendón puede llegar a estar comprometido. Donde acá superior va a estar el extensor largo del pulgar, no se desesperen porque ya lo vamos a ver, ¿eh? Y por debajo el abductor largo del pulgar y el extensor corto. A grosso modo son esos tendones los que se pueden distinguir fácilmente. ¿Está? Y en la cara dorsal, lógico, vamos a palpar los extensores que no se ven tan marcadamente como en el dorso de la mano. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, vamos a pasar a lo que son los músculos del grupo anterior plano superficial o primer plano. ¿Eh? Fíjense que este es el pronador cuadrado, este es el flexor radial del carpo, palmar menor y el cubital. Profe, ¿dónde está el palmar mayor? Este, Ok, y el menor sería el que está. no, espera. Palmar mayor es lo mismo que decir flexor radial del carpo, es este. Ah, ok, Este es ok, ok. el pronador redondo. Ok, Palmar mayor, palma menor. palmar menor y Ajá. ese finito es Ok, el cubital gracias. anterior. ¿Está? No, por Ajá. favor. ¿Cómo era? Te hago Palmar. una pregunta. ¿El palmar Sí, largo también es palmar menor? exacto. Joya. Gracias. No, por favor. ¿Es Es este, mirá. menor o largo? Eso sería. Exacto. Profe, ¿puedo repetir el nombre que dio del palmar mayor, porfa? Este también se llama flexor radial del carpo. ¿Estamos? Bien.
Vamos a describir primero el pronador redondo. El pronador redondo tiene dos cabezas. Una que se inserta, fíjense acá, acá está bien la inserción. Fíjense, una a nivel de la epitróclea, casi en la proximidad del borde externo del húmero, igual con que digan epitróclea alcanza y sobra. Y la otra cabeza en la apófisis coronoides del cúbito. Fíjense que forma como un ojal, ¿está? Y de ahí ambas cabezas se unen y van a la cara externa del radio, ¿está? Lo que va a hacer este músculo es contraerse y llevar el radio distal, desplazarlo hacia abajo la mano, generando la pronación. ¿Está? Es un músculo inervado por el mediano y en este punto acá es un lugar que suele haber compresiones del nervio y suele confundirse con un síndrome de túnel carpiano. ¿Está? O sea, que este ojal, si es muy agudizado, puede apretar el nervio. ¿Está? ¿De dónde era que esto se iba? De la epitropia y la apófisis coronoide, o sea, las dos, los Ahí dos. tenés exacto, ahí tenés la imagen, Mauricio. Mirá, esta Ah, es otra imagen desde la epitróclea y la apófisis coronoides va al radio, a la cara externa a nivel del tercio proximal. En ese ojal pasa el nervio mediano. ¿Está? Esa relación es importante. Igual lo van a ver en inervación. Pero yo ya le destaco que en este ojal muchas veces lo comprima el nervio y suele dar patologías. o sea, que sería el espacio que está entre las dos vientres, podemos decir, entre las dos bases del músculo. Exactamente. En ese ojal pasa el nervio. ¿Está? Seguimos. Ya describimos el pronador redondo. Vamos a hablar de lo que es el flexor radial del carpo o palmar mayor. Te hago una Que pregunta, nace. perdón. Sí, sí, Delfina. ¿El pronador redondo es pronador y también flexor del antebrazo? ¿O flexor no? Sí, sí, es correcto lo que decís, pero no se compliquen porque van a leer que tienen muchas funciones todos los músculos, ¿está? Según el punto fijo y desde dónde se inserta. Colabora, pero no es el principal, ¿está? Por la inserción en la epitróclea. Pero la función principal, no quiero que se confundan, es pronador, nada más, ¿eh? Si después Genial, te gracias. acordás esa función extra, bienvenido sea, ¿eh? O sea, nos centramos solamente en las funciones principales de cada músculo. Sí, exacto, porque después se van a empezar a mezclar, ¿está? Cuando vean también miembro inferior, ¿eh? Entonces, primero las cosas claras y de lo general vayan a lo particular, ¿eh? Fíjense que el palmar mayor se inserta a nivel de la epitróclea y se dirige distalmente en sentido radial hacia lo que es la base de lo que es el segundo metacarpiano en la región anterior. Entonces, si se inserta en la región anterior, porque esto es cara anterior, y del lado radial, al contraerlo, este músculo, ¿qué voy a hacer? Flexión de la mano y desviación radial. ¿Se entiende? Porque ¿Por está qué más del lado desviación del radial, radio. profe? ¿Eh? ¿Por qué desviación radial? Porque si yo lo tiro, fíjate que no está en el centro. Este que lo vamos a ver, el palmar menor, lo que hace es flexión solamente de la mano. Claro, la palma está para arriba, ¿cierto? Exacto, acá estamos viendo una vista anterior, porque estamos viendo el grupo Sí. anterior de los músculos. Sí, Entonces, si se inserta anterior, si yo tracciono, flexiono. ¿Está? claro. Ahora, como está del lado radial, además genera
una desviación radial o abducción. Y si los confundo con que digan que flexiona el carpo, ya está, o la mano. ¿Eh? Ok. Perfecto. El palmar menor tiene Profe, el mismo... Sí, sí, Agustina. disculpe, No, no, ¿podría tranqui. repetir la inserción? Sí, no detalladamente, pero va inserción proximal de la epitróclea y se dirige a la base del segundo metacarpiano. O lo podés leer en la extremidad superior del segundo metacarpiano, región anterior. ¿Está? Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Por ahí tiene expansiones, pero no tiene sentido porque no altera su función esas expansiones, ¿está? Profe, ese músculo en el libro dice que nace del epicóndilo medial. ¿Está bien igual o es la epitróclea? Exacto, acordate que lo dijimos la clase pasada, epicóndilo medial o epitróclea es lo mismo. ¿Qué Listo, pasa? gracias. Si yo digo epicóndilo, estoy obligado a decir medial o lateral, si voy a usar esa denominación. Y si no, epitróclea y epicóndilo. ¿Está? Entonces Sí, gracias. se origina en epicóndilo y se inerva en el segundo, No, se inserta, Thais. se Se inserta. Ok, inserta. ¿Eh? ok, Sí, músculo se inserta, nervio inerva. ¿Está? claro, está bien. Bien, perfecto. Entonces, de la epitróclea a la base del segundo metacarpiano. ¿Está? Sí, Siempre en la región anterior porque estamos en la región anterior. Entonces, si yo tiro de acá, va a flexionar la mano, porque lo estoy agarrando del carpo, de ok. acá del metacarpo. ¿Está? Ujú. Profe, y entonces el palmar mayor, ¿por qué nervio está inervado? O Bien, después lo vas a bien, decir más perfecto. adelante. Exacto. Déjame terminar las inserciones de estos músculos y ahí vamos, ¿eh? Dale, listo. Estos están todos inervados por el nervio mediano, ¿eh? Fíjense, estamos hablando de estos músculos. Primer plano, todos inervados por el nervio mediano, salvo el cubital anterior. ¿Está? Entonces, pronador redondo que ya lo nombré, inervación nervio mediano. Palmar mayor, nervio mediano y ahora vamos a describir el palmar menor. Ujú. Palmar menor va de la epitróclea, pero lo que va a terminar en su inserción distal va a ser en una aponeurosis superficial de la mano, que es, para que se den una idea, tiene forma triangular y es tejido fibroso que hay en la mano. ¿Está? No tiene inserción ósea. Entonces, va de epicóndilo medial o epitróclea a la aponeurosis superficial de la mano. Y lo que hace, flexión de la mano. Por último, en este primer plano, a nivel del epicóndilo medial o la epitróclea, vamos a tener la inserción del cubital anterior. El cubital anterior tiene una inserción a nivel de la epitróclea y del borde posterior del olecranon. O sea, tiene dos cabezas. ¿Vieron como el pronador cuadrado? Ajá. Forma un ojal que por ahí va a pasar el nervio cubital. Se dirige por la región más interna y va a terminar en el pisiforme. Tiene otras expansiones que no vienen al caso. Con que digan que termina en el pisiforme alcanza. Profe, ¿Cuáles eran las inserciones de las dos cabezas? Ahora lo vamos a repetir, ¿eh? La función de este músculo es la flexión del carpo y la desviación cubital, porque está de este lado, el lado cubital, ¿se entiende?
generaba desviación radial además de la flexión, y una flexión, pero con desviación cubital. Repito, si no se van a acordar eso, los confunde, digan que flexiona la mano. Profe, la desviación cubital sería la aducción. Exactamente, como dijimos en la segunda diapositiva. ¿Te das cuenta por qué? Sí, yo lo analizo por la parte de movilidad, digamos, si yo tengo que hacer movimientos por el eje de la mano en posición anatómica, si voy Exacto, hacia el centro del cuerpo, es una exacto, aducción, mientras que si es hacia el lado lateral, es abducción. exactamente. O sea, si la muñeca va hacia el radio, la hago girar, así, así. Esto la estoy alejando del cuerpo porque estoy en una posición anatómica. El, el pulgar es externo y el quinto dedo es interno. Entonces, si hago una desviación radial, lo que hago con la mano, abducción, la separo, la alejo. Y una aducción es una desviación cubital que la acerco. ¿Tienen claro eso? Sí. Le hago Bien. una pregunta, esos movimientos son con codo en flexión, no son en posición No, completamente anatómica. ahí la mano está en extensión, el codo está en extensión. Ah, listo, listo. Gracias. ¿Eh? Profe, Bien, ¿cuál sería la inserción del cubital anterior entonces? ahí vamos, ahí vamos. Cubital anterior se inserta a través de dos cabezas, una a nivel de la epitróclea y otra a nivel del borde posterior del cúbito, o sea, del epitróclea y del cúbito. Fíjense, en esta imagen es una imagen posterior interna, estamos mirando posterior interno al codo. Ahí nace una cabeza que es de la epitróclea, ¿está? Y de ahí, de ese borde posterior del cúbito, nace la otra cabeza. Eso forma un ojal, que por ahí pasa el nervio cubital. Y es un sitio frecuente donde se comprime este nervio y da sintomatología, al igual que el pronador. ¿Se acuerdan? El pronador comprime al mediano, el cubital anterior comprime a lo que es el cubital. ¿Está? Profe, Sí. pero todo eso es así algo patológico, no sería en un cuerpo así sano. No, exactamente. No, no. La relación que tienen que saber ustedes, yo les relaciono con algo patológico para que lo recuerden. ¿Está? Que el Ok. cubital va a pasar entre ambas cabezas de de la epitróclea y del borde posterior del cúbito, pasa por ahí. ¿Está? Sí, Si pero vos a esto lo lastimás o lo hacés más estrecho, ya es patológico, entonces lo comprime el nervio. ¿Está? El nervio cubital sería el que sentimos que el brazo se nos duerme cuando golpeamos esa zona o que hay cosquilleo. Exactamente. Ahí si vos le pegás con el dedo, una percusión haces, le va a dar electricidad todo el lado interno. ¿Eh? O cuando te pegás un codazo con la mesa, habitualmente es ese nervio. ¿Eh? Profe, una Bien, consulta. sí, dale. No sé si lo tengo bien anotado, pero puede ser que termine el pisiforme, el cúbito. Exactamente. Ah, listo. Quería ver si Yo lo tenía bien dije, anotado. yo dije a grosso modo que termina en el pisiforme y tiene expansiones que no es necesarias que la sepan. ¿Está? Está, gracias. Entonces termina en el pisiforme y lo que genera es flexión de la mano y, si se acuerdan, aducción o desviación cubital. ¿Hasta ahí me Y siguen?
Sí, Sí. estas proyecciones que Sí. tiene, que terminan, o sea, se inserta en el pisiforme, pero esas otras proyecciones, ¿qué efecto tiene me imagino que Ninguno, será, ¿no? Ninguno. ninguno. No, ninguno. Es como que se expande, tiene expansiones, nada más. No tiene ninguna importancia clínica ni funcional. ¿Eh? Ni para darle Entonces, estabilidad. sí, pero básicamente la estabilidad del carpo la dan los ligamentos. ¿Está? Ahí a nivel de esas expansiones, generalmente es el pisiforme y se va hacia el ganchoso y el quinto metacarpiano. ¿Está? Ahora, la estabilidad del carpo pasa por otro lado. ¿Eh? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien, volvemos a repetir la imagen. Este es el cubital anterior, el palmar largo y el flexor radial del carpo o el palmar mayor. El cubital anterior se origina entonces en el borde posterior del cúbito. ¿Está bien? No, tiene dos cabezas. Ah, claro, uno se origina en el borde posterior y el Todos otro estos en el músculos, epitrócleo. todos estos músculos, para que no se confundan, se originan de la epitróclea. Ah, ok. ¿Está? Ujú. Y después alguno tiene variaciones, como el pronador redondo tiene la variación de la segunda cabeza proximal en su inserción en la apófisis coronoides. Ok. Y el cubital anterior la tiene en el cúbito. ¿Está? Ujú. Pero si ustedes me dicen, en la epitróclea no está mal, está incompleto, pero no está mal. ¿Eh? ¿De acuerdo? Sí. Porque son muchos músculos y se empieza a complejizar. Entonces, es lo que yo le decía, si yo tracciono de acá, me va a flexionar y como está del lado cubital, me va a facilitar este movimiento, que es la desviación cubital. Y si está del lado radial, me va a facilitar este desplazamiento, además de la flexión, que es la separación o abducción de la mano. ¿Está? Ok. A Ujú. grosso modo, flexiona la mano. Perfecto. Por último, fíjense que este músculo que es el palmar mayor o el flexor radial del carpo, como ustedes lo quieran llamar o les sea más fácil, por fuera, ¿se acuerdan que yo les dije que se podía palpar la arteria, el pulso radial, la arteria radial? Bueno, fíjense en esta imagen, acá está delimitado el canal radial, donde internamente está el palmar mayor y externamente el supinador largo que todavía no lo vimos. ¿Eh? Ok. En ese espacio, ahí se palpa la arteria. Y el piso de este canal, fíjense que hay un músculo ahí que es cuadrado, lo tienen que ver con mucha atención, es el pronador cuadrado, ¿está? Que estaba en el plano más profundo, acá estaría, en el plano más profundo del tercio distal de muñeca. Cuadrado, cuadrado. Ok. Profe, Sí, 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 me quedó sí, una duda sobre el pronador redondo se inserta en el radio. Yo puedo interpretar que eh, externa, en la cara externa, ok, y sí, a una altura medial, si yo lo quiero describir con un poco tercio más de medio, precisión, tercio exacto. medio. Mirá, fíjate, acá, ¿ves esta imagen? Sí, sí. Es una vista anterior, nace de ahí, de la epitróclea, y de ahí, de la apófisis coronoide. Esas dos cabezas se dirigen hacia la cara externa a nivel del tercio medio. Perfecto, ¿Está? gracias.
No, de nada. Profe, Bueno, ya vimos los cuatro. perdón que Sí, te moleste. no, no, no moleste. Entonces, el pronador redondo, no me quedó claro hasta dónde va. No sé si lo dijiste, pero Recién, mirá. El pronador redondo es este músculo. ¿Te ubicás? sí, sí. Bien. Fíjate que se inserta de la epitróclea y apófisis coronoide al radio. Va al radio. Acá, epitróclea, apófisis coronoide y termina acá en el radio. ¿Dónde? En la cara externa. ¿A qué nivel? Al tercio medio. Pero ya con que digan, va de la epitróclea al radio, después si dan más detalles, mejor. ¿Está? ¿Es algún accidente óseo en particular o solamente en el radio? Tiene una La cara externa tuberosidad, del pero no radio. importa. No Ah, importa en este bien. caso. ¿Eh? Con que digan en el tercio medio, alcanza. Yo no es que no les quiero dar detalles, sino que después no me dicen lo básico en los exámenes. ¿Está? Entonces, prioricen bien lo básico, qué función tiene, qué inervación, de dónde a dónde va y si tiene alguna importancia clínica. ¿Está? Después, si quieren profundizar porque ya saben lo general, bienvenido. ¿Está? Bueno, vamos a pasar al segundo plano de la región anterior del antebrazo. ¿Cuál era? Era el flexor superficial de los dedos, flexor común superficial de los dedos. Este músculo, ¿dónde se va a insertar? Se va a insertar de la epitróclea, tiene otra cabeza que es en el radio y forma un ojal también, o un arco tendinoso, muy similar al pronador. Se dirige hacia abajo y se va a dividir en 4 tendones, donde esos tendones, fíjense acá, son estos, los que están cortados. Fíjense que estos tendones se dividen en 2 lengüetas y terminan en la falange media. Esta es metacarpiano, primera falange, segunda falange. Se divide en 2 lengüetas. Al dividirse en 2 lengüetas y terminar en la segunda falange o falange intermedia, forma un ojal que va a ser penetrado por el flexor profundo. Entonces el flexor superficial se va a llamar, se va a denominar los tendones perforados, mientras que el flexor profundo son los tendones perforantes. ¿Por qué? Porque perforan el ojal generado por el flexor superficial. Entonces, se inserta de la epitróclea y del radio y termina en la segunda falange. ¿Cómo termina? Dividiéndose en 2 lengüetas y forma un ojal eso. Ese ojal le permite el paso al flexor profundo, al tendón del flexor profundo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver dónde se inserta el flexor profundo. ¿Está? ¿Queda claro eso? Profe, yo no entendí esto último de perforado. Bien. El flexor Sí. superficial es este que están los tendones cortados, ¿está? Entonces, al dividirse en 2 lengüetas ese tendón, en 2 fascículos, se inserta y deja un ojal, deja un agujero. ¿Está? ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar el flexor profundo que va a terminar en la tercera falange, no termina en la segunda. Entonces, ¿por dónde pasa el flexor profundo? Por ese ojal. ¿Está?
Perdón, sería entonces Sí, como, sí. hago, digamos, sería entonces como que si fueran dos, yo lo tomo así, como si fueran dos rutas que se abren y en el medio pasaría otra, algo así. No, si vos querés hacerle una ruta, mira, el tendón superficial, el Fue como flexor, para el imaginármelo, flexor digamos. Sí, forma, para cada dedo va a terminar esa sí, ruta en la segunda falange. sí. Y en la segunda falange lo que hace es un túnel para Ah, que pase el flexor profundo, porque llega más lejos esa ruta, va a la tercera falange. Entonces tiene que perfecto, perfecto. seguir viaje, pasa por ese agujero generado por el flexor superficial. ¿Está? Ah, sí, sí, ahí lo entendí mejor. Y una consulta sobre los anteriores músculos. Los anteriores músculos, no estos, los del anterior, lo que estábamos viendo en la anterior diapositiva. Sí, sí, ¿Esos te terminan sigo. también en tendones o termina el músculo termina en el hueso? Todo músculo termina con un tendón. Tendón, es verdad, tiene razón. ¿Está? Entonces, más allá, fíjate esta diferencia. Acá tenés dos inserciones óseas Sí, y una inserción en tejido fibroso, pero bien, siempre termina en tendón. está bien. Perfecto. ¿Está? Bien. Para terminar un músculo e insertarse, forma un tendón. Bien. Entonces, si los confunde, vamos a flexor superficial de los dedos, epitróclea, radio, el origen, y de ahí termina en segunda falange. ¿Está? Bien. Perdón, Flexor. podría. Uy, Sí, perdón. Sofía, dale, dale. ¿Qué? Iba a preguntar lo de los movimientos, pero justo creo que bueno, estaba por decir los movimientos que realiza Sí, el flexor. tranquila. Ahí vamos, déjame Y perdón. desarrollar los flexores profundos porque van a cumplir, a grosso modo, para no ser específico, la misma función. ¿Está? Fíjense que estamos en el segundo plano. Vamos a pasar al tercer plano, que ¿cuál era el tercer plano? Estaba conformado por el flexor profundo, Y el flexor propio común de los largo del dedos, y el pulgar. flexor del pulgar. Exacto, el flexor largo del pulgar. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a decir del flexor profundo de los dedos que se origina a nivel de la cara anterior e interna del cúbito? También pueden leer que se inserta ahí a nivel de la cara interna de la apófisis coronoides, bien proximal, pero con que digan cara anterior e interna del cúbito, está bien. Y se va a dirigir a distal para dividirse en los últimos cuatro tendones que al ir pasando por el metacarpo y la falange, en la falange 2 estaba el flexor superficial, pasa por dentro de ese ojal y termina en la tercera falange. ¿Está? Entonces, un tendón perfora al otro y el tendón que perfora en realidad no lo perfora, no lo agujerea, sino que pasa por ese ojal, por ese túnel formado. ¿Está? Entonces un tendón es perforante y el otro es perforado. ¿Está? Profe, ¿cuál se encuentra superpuesto a otro? ¿Cuál es el más anterior, por así decirlo? El más superficial, vos Ah, decís, perdón, sí, sí, sí. es el flexor superficial. Sí, sí. ¿Está? Pero está bien tu pregunta. O sea, te entendí, pero en realidad cuando hay una herida o querés ver lo que más superficial vas a ver primero es el flexor superficial. ¿Está? Sí. Bien. ¿Qué van a hacer estos músculos? Flexiones de las falanges. ¿Está?
tanto el flexor profundo como el superficial. Pero ¿qué pasa? El pulgar tiene su flexor propio. ¿Está? Entonces se va a insertar de la cara anterior del radio y la membrana o ligamento interóseo, y de ahí se va a dirigir hacia la falange distal. ¿Qué va a hacer? Va a flexionar la falange distal, va a flexionar el pulgar. ¿Estamos? Todos estos músculos están inervados por el nervio mediano, salvo este, que tiene inervación compartida entre el cubital y el mediano, y el cubital anterior, que ya lo habíamos visto en el plano más superficial. ¿Estamos? Entonces el flexor propio del pulgar es desde la cara anterior del radio, ¿y a dónde se inserta? En la falange distal. Así. ¿Está? Recordá que en el pulgar hay dos falanges, proximal y distal. ¿Dónde se va a insertar este flexor? A nivel de la falange distal. Por último, fíjense, este músculo cuadrado acá en el tercio distal del antebrazo es el pronador cuadrado y se va a insertar del borde anterior del cúbito a la cara anterior del radio. Entonces, al traccionar, va a generar pronación junto con el pronador redondo. Acuérdense, las figuras geométricas son los pronadores, pronador redondo y cuadrado, y el resto de los músculos van a ir destinados a los dedos, que son los flexores superficial y profundo, y los que flexionan la muñeca son el palmar mayor, palmar menor y el cubital anterior. ¿Está? Profe, disculpa, ¿podría volver a repetir las inserciones del tronador cuadrado? Sí, va del cúbito al radio y específicamente se dice que va de el borde anterior del cúbito a la cara anterior del radio. Entonces, cuando tracciona, ayuda al pronador redondo a mover el radio sobre el cúbito. O sea, lo hace girar y desplazar. ¿Está? ¿Para qué? Para obtener la pronación. Dale, dale, gracias. Fíjense lo que hablábamos, en una herida cortante, fíjense que parece una herida simple y pequeña, pero siempre hay que evaluar la función de los dedos diciendo al paciente que flexione. Fíjense acá cómo flexiona todas las falanges unas sobre otras. Acá significa que tanto el superficial como el profundo están sanos. En este caso, fíjense que se le pide que flexione y no puede. Entonces lo que me está dando indicio a que hay una lesión de los flexores ahí. ¿Por qué? Porque no puede flexionar. Igual que acá. Flexiona estos dedos, pero no puede flexionar este. Entonces, recuerden, antes de suturar una herida cortante en el dedo, evaluar los flexores. ¿Está? ¿Por qué? Porque una cosa es suturar una herida y otra cosa es que tenga una herida cortante con compromiso tendinoso. Si tiene cortados los tendones, es para una cirugía. ¿Y qué se ¿Estamos? pide que mueva los dedos? Exactamente, que flexione. Hay distintas maniobras, grosso modo, lo digo así. Si no flexiona, si no puede, te dice, ahí estoy flexionando, suponete, acá te dice Porque estoy hay gente que flexionando. dice, no puedo, pero porque duele, no porque no puede. Y hay gente que quizá sí no pueda
siente que está haciendo el movimiento, pero no lo está flexionando. Exacto, ¿Sería eso? si le duele hay unos trucos que tenemos nosotros, pero no importa, lo anestesiás, le ponés lidocaína a la herida y le decís, mira, ahora no te va a doler más, movelo. Ahí está. Si no lo mueve, es porque está cortado el tendón. Entonces ok. ya ahí sabes que no lo tengo que suturar y que va a ir a una cirugía, porque hay que repararle el tendón. Ok. ¿Se entendió? Y otra pregunta. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se lesiona el tendón más superficial? No, ¿Podría mover bueno, solamente yo la primera no quiero falange? entrar ahí, no quiero entrar ahí, Es porque más de curiosidad igual, porque ya sé que ya lo sí, vamos a... es muy específico, pero a grosso modo, se evalúa correctamente, se evalúa si mueve la falange distal. Si la mueve, significa que el profundo está sano. Y si no puede flexionar la segunda falange con una prueba, tiene una lesión del superficial. ¿Está? Pero Está. es muy complejo, es mucha información meterle. Sí, sí, Con está que- bien, pero no, verá, me entró curiosidad nomás. bueno, ahí sabiendo los conocimientos anatómicos, que el flexor profundo termina en la falange distal, vos le pedís y le trabás el dedo para que flexione la falange distal. Si la mueve, significa que esta herida, el flexor profundo lo tiene sano y está cortado el flexor superficial. ¿Está? Está, Pero no está. quiero entrar en detalles muy finos, Bianca. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, ya vimos el grupo anterior y todos los planos. ¿Y por qué nervios están inervados? ¿Está? Vamos a pasar al grupo externo. El grupo externo es fácil. Está irradiado, inervado todo por el nervio radial. ¿Y qué músculos son? El supinador largo o braquirradial, el primer radial externo o radial largo, el segundo radial externo o corto y el supinador corto. Está, entonces tenemos de estos músculos dos supinadores, el largo y el corto, y los radiales, largo o corto o el primer radial externo y el segundo radial externo, que son extensores de la mano. Y ya vamos a ver por qué. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, señor. Perfecto, fíjense, acá tenemos el grupo lateral. Estábamos hablando de este lado en la región anterior, ¿se acuerdan? Esto es epitróclea. Ahora pasamos del lado del radio, del lado externo. Entonces, por eso estos músculos se incluyen dentro del grupo externo. ¿Está? Y entre ellos se va a distinguir